Normalmente, espera que ahí empieza a grabar. Y estamos en la clase número 11, ¿sí? Normalmente el uso del osciloscopio es el complemento ideal para el escáner. Siempre hablo de lo mismo, ¿no? Y en este caso, bueno, este escáner que dentro de todo tiene un costo aceptable, ¿sí? Es una placa para PC. Y el software dentro de todo es bastante bueno también. Y nos va a servir para medir todas las señales que le llegan a la EQ de los sensores, masas, alimentaciones, ¿sí? Comportamientos de relay. Y después vamos a tener todas las salidas que tiene la EQ de inyección. O sea, lo que maneja los inyectores Common Rail, al regulador de presión, si el regulador de caudal también, todos los relays y todos los actuadores que tenga. Así que, si sabes usar el osciloscopio, te muestro lo que es el Owen en sí. Vamos a compartir, esto se instala en Windows, cualquier Windows, ¿sí? Vienen los drivers y desde la página oficial de Owen te puedes descargar los drivers, los software actualizados. Y ahora cuando aparezca, ahí apareció, ¿sí? Ese es el software. Si te molesta el video, lo puedes correr haciendo un clic en los dos cuadraditos al lado del engranaje debajo del video y se va a ubicar sobre el chat. Y ahí tenemos los dos canales seteados, ¿no? Yo acá lo que tengo simplemente es la interfaz y siempre, bueno, se prueban con un terminal que tiene acá que dice 3,3 volt, 1 kHz. O sea, va a dar una señal con una amplitud de 3,3 voltios. Sí, sí. Ahí está, mira. ¿Sí? Y cuando yo le pongo persistencia, que es que se permanezca la señal, digamos, la forma de onda más tiempo, hasta los falsos contactos se ven. Ah, qué bueno. ¿Ves? Sí, sí. Porque te deja más tiempo visualizar lo que está pasando. Sí, sí, te la congela más tiempo. Claro. O sea, si bien vos decís, bueno, pero se hace más lenta la lectura. No. Se encima una sobre la otra permanentemente a la velocidad o el tiempo por división que hayas puesto. Pero cualquier falso contacto que yo haga se visualiza perfecto. O sea, se ve la señal buena, más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente, y la que esté diferente, ahí se va a superponer. Qué bueno. Y como es una herramienta que te muestra voltaje en función del tiempo, es aplicable a todo en un sistema electrónico digital como es una EQ de inyección, en este caso de Common Rail. Pero hay cosas que, por ejemplo, yo no podría llegar a medir. Si me mandan un inyector, ¿sí? Este es un inyector Bosch, Common Rail convencional. Si me mandan y dicen, ¿me lo probás a ver si funciona? Y bueno, para probar inyectores necesito primero generar la alta presión que hay. Espera que apagamos el celular, porque si no van a empezar a sonar. ¿Qué hay? De estos inyectores, quiero sacar el volumen, si no, ahí estamos. No lo puedo probar a menos que tenga un generador de presión, que puede ser una bombita de esas manual, que se ponen en banco, ¿sí? Como una mordaza, y le puedo generar con una palanca la presión, y después voy a tener que tener un generador de pulsos para probar el inyector. Pero muchas veces el problema no es mecánico, sino que es eléctrico. Y que por ahí con la señal de osciloscopio no se llega a ver bien. Cuando lo mido, la señal que manda la eco el inyector, porque por ahí el problema, si bien puede manifestarse deformando la señal, normalmente la señal por ahí vos la ves correcta, si esto está todo bien, pero los inyectores hay que sacarlos igual y probar. Hay una prueba que se puede hacer con un aparato que se le agrega al osciloscopio, que es el trazador de curvas. El trazador de curvas es algo muy sencillo, ¿sí? Uno cuando dice, trazador de curvas, diagnóstico por imágenes. El trazador de curvas es esto. A ver si lo podemos poner en pantalla completa, después seguimos con el osciloscopio. Es simplemente acá adentro, ¿sabes lo que hay? Hay un bobinado, un trafo, para que esto tiene 220 ahora, que va a 220, 12 voltios, 220, ¿sí? Si se queda pegado el instructor.
sonamos. Ahí está. Sí, sí. Entonces acá adentro simplemente hay un trafo y una resistencia. O sea, esto se puede agregar al osciloscopio. Yo lo que hice como en electrónica convencional o en sistemas eléctricos o electrónicos convencionales tenemos estos cables que son de las videocaseteras viejas. Sí, sí. Le hice uno para que salga masa y dos para que salgan canal 1 y canal 2. Hay una función de osciloscopio que se llama función XY. Entonces, en vez de usar cables de osciloscopio, yo lo que utilizo son un canal 1 que generalmente es el cable rojo, lo pongo aquí, el canal 2 que generalmente es amarillo en la pantalla, que es lo que estábamos viendo antes, y el tercero la masa. Espera que vamos. Y esto lo que hace es dar una pequeña corriente alterna, ¿sí?, al circuito que vos quieras probar. Se usa, ¿sabes para qué? Para probar componentes electrónicos. Un trazador de curvas es para cuando vos querés revisar dentro de una EQ o fuera los pines de una EQ, si la EQ está bien o está mal. Por comparación de trazas de curvas, vos vas a poder decir qué circuito está mal y, bueno, después investigarlo. Pero, sí, acá hay una resistencia y solamente un bobinado. Después, si querés, te paso el circuito, en el que tengas el osciloscopio. Sí, sí, me interesa, por supuesto. Sí. Esto va a venir bien. ¿Es un conversor de 12 a 220, José Luis, como me decías recién? No, es 220 a 12. Es un trafo 220 a 12. Lo hago pasar por una resistencia de un alto valor para que pase poquita corriente. ¿Sí? Sí, son un componente electrónico, un diodo, un transistor, un capacitor. Si le doy una corriente, veo el comportamiento. Claro. La función XY que tiene... Perdón, sí. No, ¿qué curva me produce ese componente ante la inyección de una señal? Correcto. Pero no se usa, o sea, se usa de otra forma. Los osciloscopios tienen una función que se llama XY. Sí. Sí, pero aquí vamos a sacarle la persistencia porque si no molesta acá. Tiene un menú donde vas a display. Sacamos la persistencia. Y ahí estamos mejor. Vamos a poner, a ver, un volt por división. Y un volt por división. No, estamos igual. Dame un segundo, ponemos el trigger para ver si podemos lograr que se vea como corresponde. Ahí está, ahí se empezó a ver como corresponde. Vamos a cambiar el tiempo. Vamos a poner 1 milisegundo por división. Y en vez de 1 volt vamos a ponerle 5. Así se ve. O sea, en uno de los canales se genera una corriente alterna y en el otro está la misma corriente alterna en la otra punta de bobina, pero pasando por una resistencia. Cuando yo lo pongo en corto, acá van a salir dos cables de lo que sería el trazador de curvas. Uno es para poner a masa, lo que vos quieras probar, y la otra punta es el de medición. Por ejemplo, si yo voy a la bobina de un inyector como un rail, yo veo que al colocarlo entre los dos, se cambia la señal, ¿no? O sea, donde tenía la alterna, ahora que esos son los 50 Hz, los 50 pulsos por segundo de la red domiciliaria, pasó a estar a la otra. Pero no se usa en la función de los voltajes de los dos canales en función del tiempo, sino que se usa el canal 1 en función del canal 2. Y como el canal 2 se lo hace pasar por una resistencia, la caída de tensión que se produce en el canal 2 estaría justamente siendo proporcional a la corriente que circula, a lo que pasa con la corriente. Entonces, si yo al osciloscopio, con este aparatito sencillo, lo pongo en modo XY, en realidad el modo XY lo que está haciendo es que ya no tenés más los voltajes en el eje vertical en función del tiempo, sino si tenés el voltaje del canal 1 en función del tiempo, ¿sí? Sí. Y el canal 1 en función del canal 2, el voltaje del canal 1 en función del voltaje del canal 2.
Y termina resultando en lo siguiente. Cuando vos tenés un circuito abierto, esta línea que ves acá azul, en realidad es una línea que no es fija, sino que está oscilando 50 veces por segundo. Como nosotros, la mayoría de nosotros capturamos unos 33 más o menos pulsos por segundo de visión, lo vemos como una línea permanente, pero en realidad es una oscilación de lo que pasa con el voltaje del canal 1 con respecto al canal 2. El voltaje del canal 1 es el eje horizontal y el voltaje del canal 2 es el eje vertical. ¿Sí? O sea, cuando yo lo pongo al otro canal, no hace falta mirar las formas de onda de abajo, sino simplemente esta condición. O sea, como cuando yo puenteo la masa con lo que se utilizaría como punta de prueba, es un cortocircuito entre los dos y daría una línea vertical. Bien. Por el contrario, cuando el circuito abierto daría una horizontal. Bien. Si yo voy a un inyector y le doy esa corriente, que es miliamperes, ¿sí? Me muestra como si estuviera en corto, ¿ves? Bien. Pero si yo empiezo a cambiar las escalas, a ver si lo puedo dejar fijo ahí, estaría perfecto. Por ejemplo, a ver, saquemos esto y vamos a cambiar a, en vez de 5, 2 voltios. Claro, no me deja ver la segunda parte que está acá. A ver si pudiera bajar esto, estaría espectacular. No me va a dejar. Y si acá pusiera 2 voltios también. Un voltio. Medio voltio. Yo empiezo a ver que la línea en realidad no es recta, o sea, no es vertical perfecta, sino que tiene una pequeña... Discontinuidad. Sí, una pequeña inclinación sería. Sí. Si sigo bajando, lo veo cada vez más, digamos, torcida, por decir de alguna manera. Sí, más inclinada. Sí, es correcto. Entonces, si el inyector estuviera en corto, yo vería una línea recta, paralela. Ahora va a aparecer, supongo, ahí está. Pero por el contrario, si yo pongo al inyector, veo que está levemente inclinado. Entonces, hay inyectores donde no se puede medir la resistencia porque no son del tipo inductivo, no es un bobinado. Esto es un bobinado, que son los piezoeléctricos. Entonces, en un piezoeléctrico, si vos lo medís en resistencia, te da un valor muy alto y no sabrías el estado del que está el piezoeléctrico. Pero si le inyectás una corriente, ¿sí? Se puede llegar a ver el comportamiento de ese cristal. No, o sea, por la cantidad de corriente ni se va a deformar ni nada. Simplemente es para ver qué es lo que pasa si está en corto, ¿sí? O si está en circuito abierto a través de este dispositivo. Sirve para otras cosas. Por ejemplo, en una placa, en una computadora, acá justo estoy trabajando con una de un Etios. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero por lo menos para ver las aplicaciones de lo que es a complementar al osciloscopio con un trazador de curvas fabricado casero, ¿no? Siempre el cocodrilo a masa, ¿sí? Y el otro lo vamos a poner al negativo del capacitor. Y vamos a ver qué es lo que se ve en el trazador de curvas. Y justamente, a ver si ponemos masa hasta de este lado. Acá va a ser, a ver. Está justo one moment. Primero vamos a poner las escalas como van. Vamos a poner 5 voltios por división y 5 voltios por división. Después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Si está en circuito abierto, muestra una línea horizontal. Si los pongo en corto, se va a una línea vertical. ¿Sí? No tendría que haber ningún tipo de interferencia ni nada. Y si toco las dos patas de un capacitor y hago buen contacto, que estaría buenísimo que me haga buen contacto, tiene como un
como una laca las placas, ¿no? Sí. Fíjate que me da un óvalo, el medio óvalo. Sí, pues me falta la otra mitad, tendría que subir ahí las escalas. ¿Qué si la subo? A ver, subo esta acá. Y la ponemos ahí, ahí se va a ver. Así que quede prácticamente los dos en el medio. Y entonces ahora sí, me va a dar un óvalo. Ahí aparece. Está. Lo que pasa es que, ojo que yo lo veo más rápido de lo que se ve en la cámara. Entonces, es para probar componentes electrónicos. Pero también puedo probar cualquier componente, cualquier sensor y cualquier actuador. Para ver si entregándole una pequeña corriente, qué tipo de, digamos, de curva da. Entonces, yo por comparación podría ir a un inyector que funciona bien y uno que funciona mal para investigar la parte eléctrica en sí. No, si el inyector está tapado no me va a dar ninguna diferencia, pero si hay un problema con el piezo eléctrico, hay un problema con el bobinado, por comparación entre inyector e inyector me estaría dando una diferencia. Entonces, bueno, se puede aplicar el diagnóstico avanzado antes de sacar los inyectores y mandarlos a revisar, porque claro, generalmente si no tengo un banco de prueba de inyectores bueno, donde pueda probar el caudal y el cono de pulverizado de los 4 a la vez, que son aparatos muy caros, entonces lo tengo que derivar a un tercero y eso tiene un costo alto. Pero bueno, esto lo único que estaría indicando es si, bueno, si hay 3 inyectores que tienen una forma de onda y un inyector que tiene una forma de onda diferente, ese inyector está malo seguro. Por la parte eléctrica. Si los 4 están bien, no quiere decir que los 4 estén bien mecánicamente, porque uno puede ser que esté tapado y eso no lo voy a ver reflejado en esta medición. Por un lado, el osciloscopio en sí, la función normal, que la función normal se llama IT, así como yo acá tengo, vamos a la otra PC, en display, la función XY mode, sin modo XY, cuando lo saco se llama función IT, ¿sí? O sea, I es el eje vertical, donde voy a tener los voltajes de los dos canales, y T, que es de tiempo. Función IT de un osciloscopio es cuando vos me dices función del tiempo, como está ahora. En un canal hay una corriente alterna y en el otro canal no hay nada todavía. Y cuando vos unís los cables de lo que es el trazador de curvas, estarías cambiando donde antes tenías alterna, ahora vas a tener una corriente continua, vas a tener más en realidad. Y donde tenías corriente continua vas a tener una alterna. ¿Sí? Que ahí se ve doble línea y ese tipo de cosas, pero eso es por un efecto de que no está puesto el trícer. El trícer de un osciloscopio es justamente para hacer que la señal se quede como fija, que siempre la capture en el mismo punto. Está ahí, se está encimando, o sea, el osciloscopio espera hasta un cierto voltaje, ascendente o descendente, para empezar a mostrártelo en pantalla. Entonces, como si sacaras una foto siempre en una carrera de caballos, justo cuando pasa un caballo determinado, qué sé yo, frente a un poste, que si dispare la cámara y cada vez que se sucede ese evento, la cámara toma una foto. Entonces vos ves todas las fotos iguales, siempre el caballo en el mismo lugar. Pero es porque hay un disparador y eso se llama, así es, disparador, el término disparador es trigger en inglés. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dijimos que el complemento ideal para el escáner es el osciloscopio. Y esto es un 100% cierto en cualquier sistema electrónico del automóvil. En redes multiplexadas, en Airbag, en ABS. En Airbag no se aplica mucho mediciones eléctricas por un tema de seguridad, pero si uno hace las cosas bien no pasaría absolutamente nada. Pero en Common Rail es importante saber que todas las señales lleguen en forma correcta. Nosotros ya estuvimos viendo, sí, pues ya tenemos que empezar a ver los otros sistemas. En el sistema de S15C2,
qué componentes tiene y cómo es que funciona el sistema en sí. Entonces vamos a seguir con eso. Vamos a dar unos papeles. Ya estuvimos hablando de lo esencial, ¿no? De las masas, alimentaciones. Que vamos a buscar un marcador que funcione. Eso es importante. Y nosotros ya dijimos que el sistema de inyección diésel, dependiendo de la falla que tenga, voy a hacer un plan de diagnóstico. Si no arranca, conecto el escáner. Si el escáner no se conecta, tengo que probar las masas y las alimentaciones en la EQ. ¿Sí? 12 voltios y más. Si todas las alimentaciones, 1, 2, 3, 4, están bien y las masas lo mismo, puede haber 1, 6, las que sean, esto es por plano eléctrico. Si no se conecta al escáner, yo tengo que revisar que el cable no esté en corto ni cortado, que va al conector OBD2. Generalmente van al sistema viejo y van al pin 7 y puede haber un complementario al pin 15 que se llama línea L. Si esos cables no están cortados ni corto nada, si las masas y alimentación están bien, lo siguiente que hay que probar son las salidas de 5 voltios. Ya que hay sensores que lo necesitan, el pedal del acelerador, el MAP, ¿sí? Principalmente, porque estos salen de un regulador de voltaje, esto lo hemos hablado, ¿verdad? Sí. Sí, Que ese regulador de 5 voltios también va al micro, para alimentarlo. Entonces, si hay un sensor que esté planchando estos 5 voltios, en algunos diseños de EQ se plancha también al microprocesador. Si uno toma en una batería y hace un corto con un cable entre positivo y negativo, el cable se pone al rojo vivo porque pasa toda la corriente posible que esté dando la batería, que son cientos de amperes. Pero si yo pongo en corto, por ejemplo, el cable de 5 voltios de un sensor con respecto a la masa de sensores, que la masa de sensores, acordate que es simplemente un puente dentro de la EQ a través de una pista. Esto es masa, le dicen masa electrónica o masa de sensores. Si esto se me ponen en corto y pudiera medir la corriente que está circulando, voy a encontrar que por ahí tengo 200 mA, 400 mA, porque quien limita cuánta corriente va a dar a la salida es el regulador de voltaje, para que no se prenda fuego nada. O sea, la única manera de que se queme una pista dentro de la EQ es que en vez de este cable de masa de sensores, si se me ponga en corto a 5 voltios, no se quema nada. A lo sumo se plancha a cero este voltaje y se plancha a cero el voltaje del micro. Por lo tanto, no se conecta a escáner, no se conecta a nada. Pero si este de masa se me pone en corto con el de 12 voltios, ahí sí se va a quemar la pista del circuito impreso. Me quedo sin masa de sensores, que es una falla común. Ahora. ¿Cómo? No, está bien, está pensando en voz alta. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, por un lado necesitamos hacer esas pruebas básicas, ¿no? Cuando no tiene ni conexión de escáner ni nada. Pero, ¿qué pasa cuando hace una falla determinada o el auto está limitado? La falla más común es limitación de potencia. Limitación de potencia que puede venir por una estrategia de la EQ. Potencia, velocidad final, no te deja acelerar más de 3.000 vueltas. Esto puede ser por 1000 cosas, pero si la EQ está limitando la potencia, viene acompañado de un código de falla. ¿Sí? DTC significa código de falla, Data Trouble Code, ¿sí? Código de fallos. Entonces, se investiga primero, en el caso de limitación de potencia, si hay códigos de falla. Y de acuerdo al código de falla que salga, es el procedimiento que yo voy a seguir. Si se refiere a un sensor, a un actuador o a una condición de funcionamiento. Pero si no sale ningún DTC, no hay DTC, no hay códigos de fallo, ¿qué podría llegar a ser?
que el auto no acelere y no pase las 2.500 vueltas, por ejemplo. Pregunta para ti. ¿Puede haber algún problema en la obstrucción en la presión del combustible, falta de filtro tapado, algún conducto que también está destruido? Si faltara presión, sale código de falla. ¿Pero en baja? En baja andaría bien. En baja lo tendrías, bueno, se pueden dar todas las condiciones posibles, ¿no? O sea, que ni siquiera te arranque por una obstrucción muy grande en el sistema de combustible, o una baja presión por defecto de la bomba de cebado, lo que sea. Pero cuando la computadora detecte que está manejando el regulador de presión, de alta presión, para que tengamos una presión de 240 bares y en realidad tengo 210, la computadora le va a dar al regulador para llegar a los 240. Cuando ves que no llega, manda el código de falla. ¿Está? O sea, siempre que haya un problema de presión, tendría que venir acompañado. Por ahí no es instantáneo el código, pero por la lógica de funcionamiento de estos sistemas tendría que aparecer como código de falla. Realmente cuando no hay DTC, cuando no hay código de falla, el problema viene por obstrucción en el escape, obstrucción en la emisión, o incluso puede ser en una primera instancia mala calidad de combustible, mala calidad de gasoil. Pero es algo que la ECU no puede registrar porque tiene todos los parámetros bien, ¿sí? Todos los sensores están bien, está manejando los actuadores como corresponde, pero el auto no acelera. Y generalmente es una obstrucción de escape por un problema de filtro de partículas tapado, lo que sea, o simplemente el catalizador o el caño, el silenciador tapado. Ya que acordate que esto acumula mucho carbón, muchas partículas sólidas, los JIM. Pero ahora no, Así ¿no que te aparece el código de falla cuando tenemos, por ejemplo, el DPF con problemas, que ya está tapado? ¿No te aparece el código de falla en algunos casos, tal vez? No sé si en todos. correcto. En vehículos nuevos, que justamente a eso íbamos a ir. O sea, en un sistema viejo que no tiene DPF, viejo y no tan viejo, porque no todos tienen DPF. DPF es una normativa que están obligados a cumplir los vehículos europeos principalmente, ¿no? Y ya lo vemos en la Fiat Toro, en la Amaro. Hay un montón de vehículos que hoy en día, actualmente, tienen DPF. Pero si nos toca, qué sé yo, un Peugeot 307 no venía con DPF. Un 207 no venía con DPF al principio. Entonces no va a haber códigos indicándote para nada. Por suerte, bueno, con el tema del DPF, con la monitorización, ahí me salió, del sistema, se puede llegar a ver a través de un código de falla si hay una obstrucción o un defecto en el funcionamiento. Bueno, siempre entonces nosotros arrancamos en caso de limitación de potencia por leer los códigos. Luego pueden pasar dos cosas, que no haya códigos, entonces me voy a la parte más de obstrucción, a la parte de compresión, a la parte digamos, de calidad de gasoil. Obstrucción en la emisión también puede ser. Una vez vino un cliente, bueno, a vos te habrá pasado por ahí, si estás trabajando en taller, que el auto no tenía reacción y cuando desarmás la emisión tiene un trapo metido ahí. Ahora, cómo llegó el trapo a la emisión no se tiene ni la menor idea. A veces se mojan los filtros de aire, ¿sí? Cuando andan en calles inundadas, que entra parte de agua al motor, que si entrara lo suficiente, que es poquita cantidad, el gasolero se rompe todo, porque no acepta mucho, no hay espacio para el agua dentro de la cámara de combustión. Se doblan todo, ¿no? Entonces, el filtro que se moje, que se humedezca, también puede hacer que le falte potencia. Un filtro de mala calidad, un filtro de aire, estamos hablando. Tiene que ver más con el caudal de aire. Ahora voy a decir, bueno, pero pará, muchos sistemas tienen un MAF, el medidor de masa de aire, y cuando la computadora detecte que hay una diferencia entre lo que tiene programado cuando se llevó a ese motor a las condiciones de funcionamiento donde ahora en una condición real se están reproduciendo. Y ve que hay diferencia, que el caudal de aire ahora es mucho menor que el que tendría que tener, entonces tendría que haber un código de falla. Sí, pero ojo que no son instantáneos. A veces una computadora, para poder
dar un código de falla y con eso provocar un estado de funcionamiento de emergencia, limitación de potencia, por ejemplo, tiene que leer durante un lapso de tiempo una medición incorrecta para tomarla como fallo. ¿Sí? A lo que voy es que por ahí vos borrás los códigos, estaba el código del MAF, lo borraste y ya no está más el código del MAF, pero acelerás y no acelera lo suficiente. Y vos decís, mira, borré el código, desapareció y ahora acelero y no logro la potencia normal. Bueno, eso es porque por ahí hay una obstrucción en la emisión, hay una diferencia entre el valor real del caudal de aire admitido y el que está como valor teórico, y eso lo vas a ver en parámetros. Y por ahí después de un rato de estar circulando diferentes condiciones de funcionamiento, vuelve a aparecer el código de falla del MAF. Pero no es un problema del MAF, sino de diferencia de caudal de aire entre el valor teórico, que es el que debería tener en esas condiciones de funcionamiento, y el valor real. Por eso siempre, cuando salga un sensor, un actuador como código de falla, yo en realidad tengo que ir más que nada a monitorear la señal, ¿sí? Acá el osciloscopio me va a servir en parte para saber si no hay un falso contacto, un cortocircuito masa, un cortocircuito positivo, un cortocircuito de otro cable, pero lo que más también va a pesar en el diagnóstico, lo que nos va a dar una ventaja, es el análisis correcto de los parámetros del escáner. Entonces, si mi escáner o ese sistema, porque ese no es el escáner que no tenga, pero ¿a qué me refiero? A la comparación del valor teórico al valor real. Si el escáner no lo tiene, puede ser que el sistema en realidad no lo tenga, que no sea un problema por el escáner que yo tengo, sino porque en el sistema no está el dato de comparación teórico. Entonces, ahí se nos complica un poco más. Y se podría ir más fino, decir, bueno, yo tengo la curva que daría un MAF en voltaje al estar en contacto, ¿sí? Darle arranque, dejarlo regular 2 segundos y darle una aceleración a fondo. Entonces, eso te lo permitiría el osciloscopio. Me sale un código de falla de MAF, pero no es instantáneo, vuelvo a recalcarlo. Y cuando voy a medir con osciloscopio, el punto de medición va a ser en los pines de la EQ, motor en marcha, o sea, pongo contacto, tengo menos de 200 milivoltios. Le doy arranque, y cuando le doy arranque hay fluctuaciones de las compresiones, ¿no? O sea, el motor está girando lento y se notan. Arranca, acelerado y después se estabiliza. Esto sería lo que pasaría con un MAF en un arranque. Y por ahí acá estoy en menos de 1 voltio, 1,2. Y cuando acelero bruscamente, esto se tiene que ir prácticamente en línea vertical y puede hacer unas oscilaciones y quedarse en un valor. Entonces, si yo hubiera capturado en un auto que anda bien, o el mismo auto, le tomo los datos y hago el golpe de aceleración y no hay códigos de falla, no hay nada, y se comporta de esta manera el MAF, y después me viene otro con código de falla de MAF, yo hago el mismo procedimiento. Y si se comporta igual, el MAF no es, por ahí hay un falso contacto que cuando muevo un cable, ¿sí? Supongamos que lo tengo regulando el auto, sigo estando regulando en que son 1 y pico voltios, y de repente veo un entrecorte cuando muevo el cableado un poquito, bueno, ese es el defecto que está captando. En este caso, la señal se va por fuera del valor normal de trabajo. Entonces, en ese caso, lo manda prácticamente instantáneamente, o por ahí tarda menos de 10 segundos en generar un código de falla por un falso contacto, ¿sí? Un cortocircuito masa o un cortocircuito positivo, a 12 voltios o a 5. Generalmente cuando es esto, sí, tarda menos de 10 segundos en aparecer el código de falla, pero eso depende de QNEQ, ¿está? A lo que voy es que siempre hay que analizar para distinguir si es una mala señal del MAF, si es un falso contacto de la instalación, o sea, mala señal del MAF por un defecto interno del MAF, suciedad o directamente ya desgaste. Separarlo de posibles falsos contactos, ¿sí? En la ficha misma del MAF, en la ficha misma de la EQ o en la instalación eléctrica, en los cables que no se estén tocando con ningún otro cable con masa o con una alimentación. Y después, o sea, si por ejemplo hay un tema que yo lo descubrí
que es cuando un MAF, por ejemplo, o sea, le doy arranque, el auto arranca, ¿sí? Después se estabiliza. Y cuando le doy un golpe de aceleración, hace esto, ¿sí? Por ejemplo, o sea, no es que le doy el zapateo y enseguida ya tengo un caudal de aire grande. En realidad va a estar siempre inclinado, ¿no? Porque esto es el tiempo que tarda en obtener mayor caudal de aire por la aceleración. Acá no es como un astero donde yo tengo una mariposa acelerador que restrinjo el aire de entrada y eso se va a repercutir digamos, en la señal de comportamiento del MAF, de la reacción. Pero cuanto más perezoso esté un MAF, lo voy a notar en el momento de aceleración. O sea, si yo acelero, lo normal sería que sea casi lo más parecido a una línea vertical, ¿sí? Porque enseguida empieza a haber caudal. O sea, por supuesto que acá ya el auto tendría que estar por arriba de las 3.500 RPM, el motor. Esto es importante, ¿tá? Para saber si un MAF está sucio, porque sucio se ensucian los filamentos, no puede censar bien y se le va de parámetros, se le va un valor más alto, un valor más bajo, dependiendo de lo que esté sucio, si el filamento calefactor del MAF o el elemento medidor, el termistor, y eso va a repercutir en la reacción en un cambio de estado del motor. Que el mejor cambio de estado, o el más pronunciado, es el momento de aceleración. Entonces, si yo tuviera para ese vehículo cómo es el comportamiento, de que está en contacto, de que le di arranque, de que se estabilizó el ralentí, que le di la aceleración, ese gráfico vale oro, porque te puede determinar si es un problema del MAF, en realidad, cuando el auto se queda limitado y aparece cada tanto, después de un lapso de manejo, un código de falla del MAF. Y hay que tener otra cosa. ¿Qué pasa si en realidad no es el MAF, sino que hay una obstrucción parcial en el escape? Y bueno, si es parcial, dependiendo de cuánto esté tapado el escape, filtro de partículas o lo que sea, vos lo que vas a tener es el mismo estado, ¿sí? Ante una obstrucción, qué sé yo, de un 50%, ¿sí? El 50% está tapado. Solamente vas a ver una diferencia en una condición de altas RPM y alta carga. ¿A qué voy? La obstrucción de un MAF, de un caño de escape, salida de escape, lo voy a diferenciar por lo siguiente. Supongamos que yo tengo regulando el vehículo, tengo 1,2 voltios de MAF, le pego un golpe de aceleración y lo llevo a fondo, 4.500 vueltas, por ejemplo. ¿Sí? Y quedan 4.500 vueltas por 4 o 5 segundos, simplemente quiero tomar la señal. Si hubiera una obstrucción, ¿sí? Primero que está pasando la mitad del caudal de aire, porque dijimos que era un 50%, y yo voy a notar una diferencia. Pero aparte de esa inclinación que va a ser más pronunciada, la altura de la señal, el voltaje, el caudal medido va a ser menor también. Entonces, una cosa importante también para un MAF sería saber la altura, ¿sí? Hasta cuánto llega. Si yo lo acelero a fondo, 4.500 vueltas, están 3 voltios y pico, y sin embargo, cuando yo lo acelero, si estuviera el MAF sucio, por ahí tengo una inclinación mayor, ¿sí? Pero llego al valor máximo. Entonces, esas diferencias entre el voltaje y la inclinación al cambio de una condición de funcionamiento, en este caso de régimen de motor, se puede ver. Lo que pasa es que vuelvo a reiterarlo, ¿no? Es muy específico. O sea, normalmente en cualquier taller salió el código de falla de MAF, se cambia el MAF, se pone uno nuevo. Bueno, sigue fallando. Y bueno, vamos a ver los cables, pasamos los cables para afuera. Sigue fallando. Y bueno, ya ahí nos empezamos a volver locos. Por eso, antes de cambiar un sensor, una actuadora, asegurarse lo más que se pueda. Esos gráficos de barrido lento, porque acá yo estoy diciendo por ahí que si esto dura 10 segundos, ¿sí? Yo tengo 1 segundo por división, seteado el osciloscopio. Y recordá que si bien en el escáner puede ser que tengas el MAF en voltaje en función del tiempo, como también puedes tenerlo en caudal, en un
unidad de medida de caudal, no termina siendo tan preciso milisegundo por milisegundo de lo que te estaría marcando el osciloscopio. Porque lo que te va a mostrar el escáner en la forma de graficador es la unión de puntos de los lapsos de tiempo que tiene para medir una señal. Entonces, no es tan perfecto, por más que nuestro escáner tenga un graficador, como la medición directa de la señal con un osciloscopio. No hay con qué darle, no le va a cerrar nunca. ¿Está? Entonces, el MAF, por un lado, ¿sí? Sabemos que tiene que tener un voltaje en la condición de contacto, un voltaje en la condición de ralentí, y cuando le doy un golpe de aceleración, ese voltaje se va incrementando hasta un cierto valor. Eso es un poco característico de acuerdo a cuánto caudal de aire tiene cada motor, ¿sí? ¿En qué condición? O sea, no puedo hacer un gráfico patrón que se respete para todos los tipos de motores 1.6, motores 2 litros, motores 3 litros, porque son motores diferentes y, digamos, la fluidez del aire a los cambios de estado de funcionamiento es diferente. Entonces no puedo usar una señal patrón. Pero, aparte de eso, yo puedo hacer la prueba de que cuando ponga contacto, generalmente tiene menos de 0,2 o 0,5 algunos MAP, voltaje, ¿sí? Recordad que se mide donde llega la señal, que es en la EQ, con respecto a su propia masa, la masa del sensor. Dijimos que la masa del sensor, si bien es una masa que entra por un pin y sale por el otro, ¿sí? Yo aquí tendría la medición. Si es con osciloscopio, está espectacular. ¿Está? Esta sería la punta de prueba. Este es el cocodrilo masa. Y ahí tendremos la señal. Entonces hago toda la condición desde motor parado, darle arranque, dejarlo regular y darle golpe de aceleración. Porque hay que ver en qué condición de funcionamiento la EQ toma al MAF como defectuoso. Porque por ahí lo pones en marcha, lo haces regular, y la señal, mientras el auto está regulando, está bien. Pero le das exigencia que pase más caudal, y por restricción de escape, lo pongo como ejemplo, el caudal es inadecuado, entonces el valor teórico y el real van a diferir, y con eso la EQ, después de un lapso de tiempo, termina dando el código de falla. Y discriminarlo por un falso contacto es solamente a través de la lectura con osciloscopio. ¿Está? Picos hacia arriba, picos hacia abajo, de repente viene andando y se fue a cero. Ahí está, y muevo el cableado y otra vez toma señal. Entonces, no hay con qué darle al diagnóstico con osciloscopio. El MAP. El MAP ya es un sensor de presión de turbo. No hay vacío en el motor, no tiene que haberlo. Si hay vacío es porque hay obstrucción en la admisión. Si un MAP me da menos con el auto regulando de presión atmosférica, mucho menos, ¿sí? Estamos hablando de 1013 milibares es presión atmosférica, y suponete que me está dando 800 milibares. Es una diferencia terrible. Entonces, ¿ahí qué hago? Levanto el filtro de aire y si sigue marcando 800, y a veces está medio fuera de rango las escalas que te muestra el escáner, ¿sí? Cuando en realidad vos pones contacto, tiene que haber presión atmosférica, y presión atmosférica generalmente 1011, 1013, 1012 milibares, esa es la presión normal atmosférica. En contacto un MAP tendría que haber presión atmosférica. Generalmente te lo dan en milibares, o hectopascales, o kilopascales, alguna unidad de esas que te permita saber el comportamiento del MAP. Si te lo dan en voltaje, mejor, ¿sí? Generalmente los MAP están en 2,5 voltios, 2 y pico, cuando trabajamos con un vehículo turbo, en la condición de puesta en contacto nada más, que no haya vacío. A presión atmosférica, 2,2, 2,5 voltios aproximadamente. Y se va a hacer con el mismo método que un MAF. O sea, si yo vengo andándolo más bien,
y de repente se me limitó el vehículo, ¿se puede o no prender la luz de check? En el caso de un MAP se va a prender porque son sensores principales. Por ahí no se prende con la señal de temperatura de gasoil, ¿sí? La luz de check, porque lo toma como que es un código de falla o una falla de segunda, eh, de segunda categoría. Hay códigos de falla que van a hacer que el auto directamente no arranque, ¿sí? Son graves. Hay códigos que van a hacer que el auto arranque y quede limitado, son intermedios, y códigos de falla que no van a influir en el comportamiento porque la ECU dentro de todo puede reemplazar el valor utilizando otros sensores y seguir funcionando, que son los leves, digamos. Entonces, por ahí con los leves no prende la luz de check, con los otros dos sí, y con el más severo no te lo deja ni arrancar. Por ejemplo, si a mí se me pasara el sensor de presión, pero de gasoil, en vez de presión de múltiple admisión, y de repente con el de arranque, si marca 1200 bares, por supuesto que la ECU dice, si estamos en la condición de ralentí, un régimen de motor de 850 RPM, y tengo 1200 bares, y quiero trabajar con el regulador de presión, que está en la bomba normalmente, y bajarle el ciclo de trabajo, y a pesar de eso sigo teniendo 1200 bares, te paro el motor, porque 1200 bares es un montón, si vas a acelerar no sé cuánto se va. Y por eso es un defecto del sensor. La computadora no puede discriminar si eso es un problema del sensor de presión de gasoil que está marcando mal o realmente hay 1250 bares porque se trabó la válvula mecánicamente de presión, ¿sí? Que va hacia el retorno en el circuito de alta presión que sale hacia los inyectores. En el caso del MAP, solamente monitorea la presión del turbo. Acordate que están los dos sistemas, ECUs que manejan la presión del turbo y por supuesto la monitorean con un MAP para hacer un bucle cerrado, ¿sí? Así como en un auto nastero vos tenés que la sonda lambda es la señal que llega a la ECU para que la ECU modifique el pulso de inyección. Al modificarse el pulso de inyección, tengo otros valores de combustión y la sonda lambda va a marcar otra cosa. Entonces eso se llama bucle y acá pasa lo mismo con el MAP, ¿sí? Si el turbo tengo, en el caso de los regulados, ¿no? Tengo una presión un poco más alta de la que debería tener esa condición, se juega con la electroválvula reguladora de presión de turbo y le va a sacar ciclo de trabajo, le va a sacar tiempo de duración a cada pulso, y si con eso bajó, logré tener el valor teórico y real parejos, listo, ya está. Pero si yo tengo problemas de alguna fuga, lo más normal, como los turbos levantan presión, puede ser que alguna manguera en el intercooler, en la entrada o salida del turbo, en la salida del turbo no hay manguera, en realidad se va directamente a la admisión muchas veces, con vía, que en algún lugar se me esté fugando la presión de turbo. Entonces a veces sale MAP por una fuga de presión, que la mejor manera de probarlo es poner el vehículo en marcha, sacar la manguera que viene del filtro en la toma de admisión, y una vez en marcha tapar la boca de admisión con la mano o con algo. Mirá que tiene mucho vacío, ¿sí? Son bravos los gasoleros en cuanto a la fuerza en las aspiraciones. Le puedo poner algo para taparlos. El vehículo, por supuesto, se tiene que frenar, se tiene que parar el motor y se tiene que retener un lapso de tiempo ese vacío. Ahora, también puedo hacer la prueba de al revés, o sea, después del turbo, o sea, acelerarlo para que el turbo cargue, porque por ahí yo estoy haciendo como una prueba de vacío, una prueba de fuga de aire, que por ahí no es la misma condición que cuando infla el turbo. Porque yo al poner la mano estoy haciendo la prueba de presión negativa, vacío. En cambio, cuando yo acelero el vehículo para que el turbo cargue, estoy haciéndolo con presión positiva. Y por ahí una falla se puede dar en esa condición. También existe el valor teórico y valor real de presión de turbo, pero está ligado, por supuesto, a quien lo mide, sensor MAP. A mí me puede aparecer un problema de MAP
qué sé yo, de señal no plausible, que la señal no corresponde, ¿sí? a los valores normales, está fuera de parámetro, o es no creíble, no puedo tener 3 bares de presión de turbo porque no es normal. Pero ojo que, dependiendo del sistema, si es regulado electrónicamente, si es regulado neumáticamente a través de una electroválvula manejada por la ECU, o sea, hay 1000 cosas a tener en cuenta con respecto al MAP. Pero siempre que un código de falla del MAP puede no ser el MAP, puede ser una fuga de vacío, una fuga de presión en realidad, o puede ser el turbo. A veces en las EQs más viejas, donde se discrimina menos quién es el causante de una falla, se acusa que si la señal de la presión que se está tomando del turbo es diferente a la que tiene que tener en esa condición de funcionamiento, te lo va a dar como MAP, ¿sí? Señal fuera de rango, señal demasiado baja, señal demasiado alta. Si el MAP está la señal del MAP está en corto masa, te va a decir cortocircuito masa. Si está en corto positivo, que tengo 5 voltios o más, te va a decir cortocircuito positivo. Pero por estar fuera de rango, ¿sí? Y eso lo va a dar cada eco en particular. Algunos no te hablan ni siquiera del MAP, te dice presión de turbo demasiado alta, presión de turbo demasiado baja, señal de turbo no plausible, intermitencia en funcionamiento o monitoreo presión de turbo. Hay miles de códigos que lo más importante acá cuando usamos un escáner es la interpretación correcta del código de falla. O sea, yo no me quedo con MAP, me quedo con lo que dice antes, P0 y un número. Y tratar de investigar el código de falla, que esto lo expliqué en una clase, determinado para eso, porque en concesionaria no se basan en la descripción del código de falla, se basan en el código en sí, ¿sí? Se basan en esto, porque esto los guía a su manual de servicio, donde les dice que si pasa este código, revisa que no haya fuga de vacío, que no haya obstrucción en el escape, que el turbo tenga la presión correcta, ¿sí? Que no esté dañado, así que no genere la presión. Que regules la válvula wastegate, el pulmoncito ese que tira de la palanca de la válvula de alivio del turbo, para los que son turbos convencionales en geometría variable, y así sucesivamente. Es un código genérico, pero te guía a un árbol de diagnóstico. Proba esto, proba esto, proba esto, proba esto, proba esto. Entonces, por ahí acá me dice, a ver, vamos a investigar un poquito un código P0200, qué significaría en un EDC 15C2, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a salir del osciloscopio, después lo vamos a seguir utilizando. Lo vamos a aplicar sobre alguna computadora o sobre algún sistema. Ah, puse ocultar y no salí. Muy bien, qué bien que andamos hoy. Tenemos un cansancio importante. Entonces compartimos el otro escritorio. Y acá vamos a ir a, por ejemplo, voy a poner EDC15C2, que es el que todavía no pudimos salir, DTC 0EP0200. ¿Qué saldrá? Código de error. Abrir enlace en una pestaña nueva. Vamos a buscar otro. Lista de código de falla de Peugeot. Bueno, hoy en día está de moda sacar los códigos de falla. O sea, si hay un código de falla que te limita la potencia, ¿sí? Vamos a este que también me interesa. Que hay un software que lo saca directamente. Bueno, dice... Ah, no. Alguien puede borrarme el código de falla de un Peugeot Expert 2004 desde la EQDS15C2. Me da el código de falla P0200 y esto dice que es mal funcionamiento del inyector. Y le manda a esta gente el archivo leído
Raro. Ah, está comprimido, está un zip. Un archivo original de la EQ. O sea, le manda lo que leyó de una memoria, una 29F400, 200, que lo tiene. Sí, que acá no me va a dejar descargarlo porque hay que estar registrado, ¿sí? Pero él le mandó el archivo original para que le saque el código de falla P0200. En realidad, si da el código P0200, no se lo saques, ¿sí? Y acá le sugiere a alguien, creo que es no sé quién es, mejor arregle el problema, amigo. El borrar el código de falla, ¿sí? O el querer borrar, no lo va a ayudar en este caso, ¿sí? Y bueno, acá dice, bueno, el vehículo, 300 liras. Y reparar el inyector y los cables le cuestan 850 liras. El único problema es que se cortan las revoluciones por arriba de las 3.500 vueltas. O sea, el código PC200 le está limitando la potencia, ¿sí? No quiere perder tanto dinero. Por eso es que quiere... Y acá también le dice de vuelta, arregle el problema. ¿Está? Y acá le dice que, bueno, para que leyó un artículo, bla, 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 y quieren modificarlo, quieren solucionar el problema modificando datos del programa principal para que no aparezca más ese código y no limite más la potencia. El tema es que esa no es la solución, no es la solución del todo. La solución del todo va a ser encontrar el problema, ¿sí? Por ejemplo, esta es una página de Sahara. Esto es, o sea, es HDI 2.0, vino en Sahara, Sahara Picasso, 306, 406, 307, 207. C3 puede ser que haya algún 2.0 HDI, realmente eran 1.6. ¿Sí? Se encendió la luz de avería del motor, le conectó el escáner y le da un código de avería que es, fíjate que no tiene nada que ver. El otro era P0200 y el P0220 dice mariposa, pedal, pues sensor de posición de pedal de acelerador, interruptor B o circuito B sería mal funcionamiento. Dice captador de posición de pedal de acelerador, lo raro que me funciona bien o le ha pasado alguna vez. Bueno, por ejemplo, el P0200 le dice mariposa barra pedal de acelerador barra interruptor B del circuito, el circuito del interruptor B, mal funcionamiento. Bueno, acá no hay que cambiar el pedal, el auto no tiene mariposa y el switch B no existe. Entonces, conociendo el sistema, uno puede decir, bueno, acá debe haber una diferencia, hay que estudiar bien qué significa el P0220. Yo pensé que íbamos a encontrar mejores ejemplos para entender a qué me refiero cuando tenemos que analizar un código de falla, pero acá yo iría a medir con un osciloscopio a las dos pistas del pedal del acelerador. ¿Sí? El P0220, como yo lo trataría de solucionar, el 200 no sé, pero el 220 va a ser más fácil, que va a ser de la siguiente forma. ¿Sí? Me dice pedal barra mariposa barra interruptor B. Bueno, no importa lo que diga. Lo ideal sería ir al manual de servicio, verificar qué significa P0200, que podemos chusmearlo, a ver si lo tengo por acá. Pero si habló del pedal, es lo único que tiene, las tres cosas que decía ahí. Y el pedal del acelerador sabemos que tiene dos pistas, que ya lo hemos hablado, donde lo único que tengo que observar es que a medida que voy acelerando, la pista 1 por ahí arranca en 350 milivoltios y la pista 2 está en el doble y va a ir subiendo siempre el doble uno del otro. ¿Está? Entonces yo puedo dejar el osciloscopio en barrido lento, ir acelerando,
o cualquier cambio que yo haga en una pista, en el otro se va a registrar prácticamente al doble, ¿está? Pero nunca se tiene que caer una, ¿sí? O levantar la otra y ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, acá yo hubiera tenido un cortocircuito positivo en los dos cables o una interferencia de algo que metió un pico de tensión positiva. Porque esta línea que yo hago es como si yo acelerara en forma progresiva el pedal del acelerador, entonces me queda una línea recta. Pero cuando acelero yo puedo tener una línea así, ¿sí? Y la otra, por supuesto, es igual, pero a la mitad en cada caso, donde de acá a acá va a ser igual que de acá a acá, lo mismo que acá, de acá a acá va a ser igual de acá a acá, y así sucesivamente. Siempre uno es la mitad del otro. Y a mí lo que me interesa de un pedal de acelerador es que se cumpla esa condición, que es la que la computadora detecta o la que sensa para determinar que las dos pistas están bien. Entonces, otra vez, osciloscopio. No tengo osciloscopio y debería medir con 2 tester. Pero si pasa algo durante 2 milisegundos, 10 milisegundos, 50 milisegundos, 100 milisegundos, y mi tester lee una medición cada 2 segundos y me lo pierdo, ¿sí? O cada 1 segundo, medio segundo. Me pierdo el fallo. ¿Estás ahí todavía? Me imaginé. Me dejaste solo. Bueno, yo sigo con esto. Al final se acostumbraron todos a que lo de offline. Es una lástima. Veamos entonces. De esta forma, yo puedo también tratar de solucionar, o sea, encontrar por dónde viene el problema. Porque que de repente haga una falla puede ser problema de la instalación, puede ser problema del pedal o puede ser problema interno de la ECU. ¿Sí? Entonces, volvamos a lo nuestro. Déjame ver, a ver si tengo aquí para compartir. Una información de Peugeot en sí con respecto a los códigos de falla. El C17, C10. A ver si buscamos, vamos a buscar en Macintosh. EDC15, C2, que es lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Qué nos puede servir? Este era el esquema. Ah, no es el esquema. Vamos a rotar, a ver si me deja rotar vista hacia la derecha. A ver si podemos ponerlo en página completa. Ahí me gustó más. Y ahí tenemos, bueno, lo que venimos hablando siempre, ¿no? Del inyector, cómo es que funciona, lo que son los sistemas de combustible de baja alta presión, en qué vehículos viene, el sistema de C15C2, ¿sí? Esta es de C15C2 de 3 conectores, todo el ruteo de mangueras, bla, bla, la bomba eléctrica del tanque, que podría ser, bueno, en este caso es una bomba vieja de rodillos, los filtros, ¿sí? Que ahí adentro tiene el regulador de presión. El regulador de presión es el 3, ¿sí? Este plastiquito que se saca está puesto a presión y adentro hay un resorte, es la válvula reguladora de presión de baja. El precalentador del filtro, bla, 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 que pasa por un pequeño circuito de calefacción. Hola, ¿me escuchás, José Luis? Sí. Sí, discúlpame, todo esto está en los apuntes que vos pasaste, ¿no es cierto? Porque yo no los miré, la verdad. Pero esos Sí. están, ¿no es cierto? Esto está en la... yo compartí un link. Sí. Igualmente, claro, lo podemos compartir por WhatsApp también, así lo tienen los otros muchachos, no tienen que buscar.
Ah, buenísimo. Pero aquí vamos a ir al grupo si quiere conectarse, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahí te lo comparto si lo tenés. Por eso está bueno los gráficos. La parte de gráfico está, no tiene mucho de diagnóstico. Quiero ver qué dice ahí. Bien, perfecto. Hay que girarlo nomás. Están muy bien explicados los gráficos. Esto es información original de Peugeot. Ah, por eso me gustó. Decía, a toque de vista te da buena impresión. Sí, está. De los gráficos que hago yo en los papeles, imagínate la diferencia. Bueno, acá estaba el bimetálico, que si está frío el gasóleo o caliente lo hace pasar por un enfriador, un calefactor. Esto es el filtro de combustible con precalentador, bla, bla, bla. Bueno, esto es, ya lo hemos visto ya en parte. Precalentador. Puede salir un código de falla del precalentador del filtro de combustible. Es eléctrico, está ubicado en la parte alta del filtro de combustible y su función es recalentar el gasoil para evitar la obturación del cartucho por parafinado del gasoil, ya que a bajo temperatura el gasoil se hace muy viscoso. Entonces, cuando veas en el filtro esta ficha acá arriba, se refiere a un calefactor eléctrico, generalmente los cables son gruesos. Debajo puede haber otro enchufe de 2 o 3 terminales, que eso es el detector de agua en el gasoil. Bien, acá tenemos filtro de combustible con precalentador, ¿verdad? Bueno. Los esquemas eléctricos que vamos a encontrar, originales de Peugeot, tienen este formato. Ya no es que allá hay una tendencia a que los esquemas eléctricos no vengan completos, sino como partes del circuito. No existe el circuito completo. Por la complejidad que tiene, la cantidad de cosas que tiene un vehículo nuevo. En estos todavía sí venía un solo esquema, todo junto, y si no, separado. Y los esquemas en Peugeot se toman, por ejemplo, PSF1, si busco la referencia, se va a referir a la fusiblera del vano motor. Hay un fusible de 10 amperes que va en esa fusiblera a un conector negro, noir, de 28 vías, que por el pin número 4 va a salir un cable que cada 20-30 centímetros va a tener una numeración para identificar a ese cable, para buscarlo en otro lado, ¿sí? Y en este caso estamos hablando del precalentador, ¿no? O sea, por un lado, este fusible 10, no es de 10 amperes, sino que es la ubicación, va al precalentador y que tiene un switch. Bimetálico seguro. O sea, entra con un cable, el conector del precalentador, ¿de qué color es? Mirando este esquema, ¿qué color sería? La ficha del precalentador de gasoil. ¿Verde puede ser? Correcto. De 2 vías, verde. ¿Sí? Y el cable de masa del sensor, bueno, es un cable que va a un punto de masa. Si tengo el esquema eléctrico, o sea, digamos el manual de esquemas eléctricos original, hay uno que se llama Schematic, ya viejito. Después está el Diagbox Backup, que es el backup de las bases de datos de información técnica de Peugeot y Citroën. Vas a tener estos tipos de... ¿Cómo? El schematic lo tengo, sí, está muy bueno. Bien, ese está muy bueno. Y bueno, entonces ya lo sabes utilizar. Sí, más algo, no en profundidad, pero ya más o menos estoy bien. Bien, porque muchas veces yo lo que sugiero es el hecho de que antes de empezar a meter mano, sentarse con la información disponible y tratar de entender la falla con con el esquema eléctrico. Ver, bueno, tiene estos sensores, tiene estos actuadores. No me da ningún código de falla o me da un código de falla y tratar de entender la falla primero pensándola. Porque cuando levantamos el capó y empezamos a medir todo, querer empezar a mover cableado, desconectar y conectar cosas, por ahí sin querer, corregimos un falso contacto en algún lugar que después no nos aparece más. Estamos horas tratando de que falle el vehículo y no falla, y se lo entregamos al cliente,
y suele pasar dos cosas. O que no falle más y no le cobré, porque no le encontré el problema, que ya lo revisé por todos lados y no falla, así que cuando falle tráemelo y después no le falló más, porque manoseé todo. O todo lo contrario, le cobro, porque trabajé 3 horas, trabajé 1 hora, trabajé 5 horas, hizo media cuadra y le falló. Entonces, de las dos formas, perdemos, ¿no? Sí, O perdemos correcto. porque no cobramos, o perdemos porque el cliente se enoja porque le cobramos si no está solucionado. Entonces, hay que tratar de purgar lo mejor posible el método de diagnóstico. Bueno, acá sigue hablando de los precalentadores. Yo esto lo tomo como secundario, ¿sí? Pero puede generar un defecto el no manejo correcto de la temperatura del gasoil. Está por los cambios de viscosidad que tienen cuando está frío o cuando está caliente. Pero normalmente las temperaturas que nosotros tenemos acá en Buenos Aires, si estamos acá, o en casi toda la Argentina, salvo el sur, el gasoil no se va a poner, no se va a parafinar, no estamos con grados bajo cero. Bueno, esto lo conocemos, ya todos lo hemos visto, las partes de la bomba, ¿sí? La valvulita en la entrada que a veces se traba, entonces no llega gasoil a los elementos bombeantes. En estas bombas CP1, bomba rotativa Bosch, con bomba eléctrica en el tanque. El elemento bombeante, que ya lo hemos visto, ¿sí? Prácticamente lo vamos a encontrar en varios tipos de bomba, no solamente las Bosch. Bueno, el desactivador del tercer pistón, que también hemos hablado, que no lo tienen todos. Recordad que en el Peugeot por ahí lo tengo, el desactivador del tercer pistón, y vas al sistema de un Alfa Romeo 145, ya que estamos hablando de estos primeros autos, y no lo tiene una bomba similar. Bueno, y el regulador de presión. El regulador de presión o válvula reguladora, dijimos que está al retorno y que el resorte que tiene, que sería este resorte de carga de acá atrás, estaría haciendo fuerza contra su asiento a cerca de 100 bares, 70, 100 bares. Si yo desconecto la ficha y le doy arranque, tendría que haber 70, 100 bares marcándome en el escáner el sensor de presión de gasoil. La computadora lo que hace es ayudar a que haga más fuerza contra el retorno, ayuda al resorte y tiene que llegar en el momento de arranque a 300 bares, 300, 400 en algunos casos. Y si no llega a ese valor, estando el regulador conectado, puede haber una fuga en el O-ring, que ya lo hemos hablado, puede haber una obstrucción en el pasaje de gasoil, esta valvulita que está en la entrada, esta de acá abajo, u otras cosas que pueden pasar. 2 millones, que si el mismo vástago del regulador también puede pasar. Bien, los gráficos están muy buenos, tienes razón, ¿eh? Las fotos están 10 puntos. Es profesional. Bueno, las rampas son especiales, rangos especiales, cómo funciona el inyector, que entra presión arriba y entra presión abajo, y abajo tenés menos presión porque la de arriba está la presión misma que entra abajo más la presión del resorte, ¿no? Entonces, este es el de retorno, tiene que haber un resorte más arriba. Entonces, si yo alivio la presión en el retorno y hay un paso calibrado, se cae primero la presión de aquí y queda muy alta presión acá abajo. Entonces el resorte, perdón, la aguja se mueve hacia arriba y produce la inyección. Perfecto, bueno, funcionamiento del inyector, bla, 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 bla. Motor en funcionamiento, inyector con mando, bueno, ya lo sabemos. Dice el equilibrio entre la presión ejercida sobre la aguja que no varió y la presión en la cámara de comando se rompe. La aguja del inyector se abre aproximadamente a los 150 bares. Bien, casi ninguno funciona en 150. Deben estar en 170, 190, 200. Eso va a depender de cada sistema. Lo que sí que recordá que la diferencia con respecto a un auto naftero es que acá no se prueba primero si hay pulso de inyección, sino que era lo que se prueba primero, cuando un auto no arranca. Correcto, que la presión llegue. Exacto, porque sí. La presión de inyección, sí, la presión que hay en el railo, la alta presión, la que mide el sensor de presión. Porque si no hay presión, la computadora, ¿para qué va a darle pulsos
a una valvulita que ni siquiera se va a mover, ¿sí? Si el inyector nunca va a abrir, porque no alcanzó a vencer el resorte de calibración de los inyectores. Correcto. Así que si ahí te dice que abren 150 bares, siempre tengo que verificar primero que la presión en el momento de arranque, si el auto no arranque, esté por lo menos 150 bares. Si está por debajo, no va a haber pulso de inyección. No tiene sentido haber pulso de inyección si ya se sabe que no se va a mover. Sí, la vez que uno lo manda a los pulsos de apertura porque de retorno porque no hay suficiente presión. Correcto. Bueno, acá habla de que hay diferentes tipos de inyectores. Según sus características, los inyectores se agrupan por clases. Los hay de 3 tipos y son identificables por medio de marcados sobre la misma electroválvula, la cabeza del inyector. Según motorización, el marcado de inyectores puede ser un color, verde, blanco o azul, un número, 1, 2, 3, o una letra X, Y o Z. Los 4 inyectores deben tener igual clase. O sea, viste que a veces se cambia, se compran inyectores usados o se compra un inyector nuevo que no es original. Y tenemos, a ver dónde puse el inyector. Interesante, ¿eh? No me muevo de acá y pierdo las cosas. Pueden tener una marca, sí, yo a veces no puedo creer. Espera, a ver. Entonces pasa lo mismo. No, pero es increíble, estoy quieto acá todo el día y pierdo lo que tenía al lado puesto. Encima lo tenía en el soporte que uso para acá está, mira, en un asiento lo dejé. Por ejemplo, este inyector, ¿qué tenemos aquí? Dice ahí que tiene que tener un color, un número o una letra. Y en realidad, Bosch no tiene absolutamente nada. O sea, Bosch nos miente. No hay. Siempre hay uno que rompe la norma. Sí. Una cosa es la teoría en un manual, muy lindo, y otra cosa es lo que encontramos después. Y es original pero pasa que es de Ferromiro. Bueno, circuito de retorno. En el retorno, ¿cómo son todos los retornos? Porque yo dije que una manera a veces para hacer limpieza de inyectores puestos o hacer limpieza interna en la bomba, incluso sacar un poco el carbón que está acumulado en las cámaras de combustión, arriba del pistón o la misma tapa de cilindro adentro, el reborde de las válvulas. El carbón se saca con un producto, ¿sí? Que es un descarbonizante y que es combustible. Se reemplaza el gasoil por ese líquido, y ese el Purge de Liquimoli para mí es el mejor. Y en 20 minutos, 30 minutos de dejarlo andando, se nota la diferencia en el ruido del motor, en la aceleración, en la serenidad, porque la verdad que recupera muchísimo. ¿Tá? Con un líquido bueno de limpieza. Sí. Sí, se puede utilizar, digamos, como poniéndolo en el tanque, suponete en un tanque de combustible, una cierta medida para que te limpie todo el sistema. ¿Sirve también de resultado haciéndolo así? Yo que sepa, no. Tiene que ser puro. O sea, esto viene en una lata, en un envase metálico que tiene 1 litro, creo. Sí. Y se usa más o menos medio litro, que es lo que puede llegar a consumir con el motor un poquito acelerado en 20 minutos, media hora. Cuando vos lo pones en el tanque está rebajado con el mismo gasoil y el efecto no tiene nada que ver. No es un aditivo de tanque, sino que esto hay que hacerle la limpieza con un 100%, del producto. No lo puedes diluir. Perfecto. Porque no creo, o sea, si bien va a ser un efecto de limpieza, ese efecto de limpieza va a ser un 10% a comparación si lo hubieras dejado media hora andando el motor con este líquido, recirculando, porque se nota mucho la diferencia, te digo la verdad. No solamente en los diésel como RAE, los inyector bombas, sino también en los otros sistemas diésel. Es muy notable la diferencia. Y si vos haces una limpieza de 20, 30 minutos con recirculación de este combustible, de este limpiador que también es combustible. Sí, como mostraste en las primeras clases. Claro, lo que hay que hacer posteriormente,
Después de la limpieza es borrar los parámetros de adaptación con el escáner si tenemos la función o si el sistema tiene esa función. Porque a veces puede pasar que le haces una limpieza y queda andando peor. Claro, por las adaptaciones que se va haciendo la ECU. ¿Sí? Exacto. Suponete que había un inyector que tenía un 30% de obstrucción, que es una bestialidad para un DS. Y le hice recircular el líquido y logré emparejarlos. O sea, los 4 tienen el mismo caudal, pero tienen diferente tiempo de inyección porque estaba adaptado para esa condición. A veces la adaptación, una cosa es que de una condición normal, con el desgaste en el paso del tiempo, la computadora vaya variando el caudal de inyección individual y el avance, el comienzo de inyección en cada cilindro, y otra cosa que en 20 minutos vos restaures todo y la computadora por ahí no está preparada para en 20 minutos se le haya restaurado todo. Le va a llevar un proceso volver a readaptarse. Entonces hay que borrar los parámetros de adaptación, que arranque desde cero y probar. Bueno, en los retornos tenemos los retornos de los inyectores, el retorno de la bomba de alta presión y el retorno del filtro. ¿Tá? Los 3 retornos van a ir a parar, en muchos casos, a una pequeña rampita donde está normalmente el sensor de temperatura de gasoil en los retornos, ¿sí? Simplemente es digamos, como el que se unen todos los retornos para que de ahí vaya directamente al tanque. Puede pasar por una serpentina de enfriamiento, ¿sí? Que normalmente está en la parte baja del vehículo, o sea, del caño de retorno, en alguna parte de abajo del vehículo te vas a encontrar con un dispositivo medio rectangular que es justamente un enfriador de gasoil. Porque con la alta presión generalmente toma temperatura y un gasoil con mucha temperatura tampoco es bueno porque se empieza a burbujear. Empiezan a formarse trampas de vapor, se dice. Bueno, ahí tenemos el intercambiador radiador o intercambiador aire y combustible, esa serpentina. Está de esa forma y hay otra, eso parece una parte trasera de una heladera. Hay algunos que son cerrados y además ni se notan las aletas. En realidad. Bueno, el sensor de temperatura de combustible, ¿ves cómo es? Es una pequeña rampita donde está la comunicación. Este tiene 3, ¿sí? Me preocupa que esta sea de tela, pero bueno. Y ahí tengo el sensor de temperatura de gasoil. El sensor de temperatura de gasoil es importante, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, que a veces si te dice 40 grados bajo cero de temperatura de gasoil, la computadora modifica mucho el avance al comienzo de inyección y la dosificación. Y cuando lo modifica, como el gasoil no está a la temperatura que está sensando, lo que va a pasar es que el comportamiento del motor no va a ser bueno. Puede hacerse más ruidoso, defectuoso el acelerar, ¿sí? Y si la computadora se cree, bueno, yo dije 40 grados bajo cero, pero no pongamos 40 grados bajo cero, pongamos 10 grados bajo cero cuando en realidad el gasoil está a 70, 60 grados. Entonces ahí va a pensar que está menos viscoso, el gasoil está súper viscoso, va a poner un tiempo de duración del pulso de inyección, una cantidad de dosificación y un avance que no va a corresponder para la temperatura de gasoil. Cambia mucho su viscosidad con la temperatura. Entonces hay que darle importancia. Antiguamente los autos a naftero, al sensor de temperatura de aire no se le daba importancia porque simplemente es una pequeña corrección. Si el aire está caliente, está más expandido, tengo menos oxígeno, entonces doy menos nafta para mantener la proporción aire-combustible. Bueno, acá pasaría algo parecido, ¿sí? Pero también tiene que ver con la parte física del gasoil, que se hace muy espeso a baja temperatura. Bueno, la parte eléctrica está compuesta por sensores o captadores, calculador, control motor. Lo llaman CCM, hace un tiempo que lo están llamando a la ECU, lo que nosotros le decimos ECU, lo llaman calculador, control motor, CCM, así va a figurar en varios lados, en las mismas etiquetas de las ECUs dice CCM hoy en día. Y el conjunto de actuadores, principalmente inyectores, principalmente el regulador de presión. Los sensores actuadores informan a la computadora el estado del motor y su entorno. La computadora explota las informaciones para luego dirigirlas a los actuadores. De ese modo puede asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de inyección en función a su software, que no habría que modificar para sacar códigos de falla, sí para potenciar, para mejorar la aceleración. Los diésel
lo que tienen cuando vos los potenciás es que les puedes sacar un 30% más de potencia con solo tocar el soft. Pero recordá que lo vas a llevar al límite de rotura. Los diésel son robustos, pero si le vas a sacar un 30% más de potencia, ya ahí lo estás llevando al límite de rotura. Pero andan muy bien. No hay que pasarse, se trabaja mucho con la presión de turbo. Exactamente, sí, estoy también un poco, esto es a raíz de eso, que estoy un poco en ese tema, con una red y estamos trabajando con el chipeo. Y la verdad Exacto. cambia mucho. Pero claro, hay que ser Sí, sí, va. prolijo y no dejarse llevar por Sí. la sensación de que tiene un Fórmula 1. Claro, o sea, va desde un 3% de efectividad, de aumentarle un 3% más de potencia, hasta algunos autos le puede hacer un 30%. Sí, Pero bueno. Los camiones una locura. Hay camión, un Ford Cargo, por ejemplo, tenés entre 20 y 25 caballos de fuerza más. Claro, sí. Y se nota. Y encima ahorras combustible. Las dos cosas. Exacto. Sí. Aunque parezca una locura, no salen tan bien hechos los mapas a veces, porque en realidad fueron diseñados para otra calidad de gasoil o por otra condición climática, ¿sí? Y por eso no se adecua perfecto y consume más. Bueno, a ver, sensores. Sí, perdón. No, está bien. Bien. Bueno, acá dice que la parte eléctrica está compuesta por sensores que los marcó en azul. Mentira, no marcó ninguno. Calculador, control de motor y actuadores. Bueno, sensor de referencia de cilindro, sensor de fase. ¿Sí? Sin el sensor de fase no arranca. Caja de precalentamientos para los precalentadores. Todos estos motores, como rail, inyector, bomba, son sistemas de inyección directa. O sea, el inyector apunta directamente a la cámara de combustión. No hay una precámara. Entonces los precalentadores generalmente no hacen falta. Solamente van a precalentar cuando el motor o la temperatura ambiente esté por debajo de los 10 grados, ¿sí? O sea, si tengo 12 grados, vos pones contacto y no hay precalentamiento. A lo sumo, lo que vas a encontrar, porque me dicen, mira, no precalienta el auto y por eso no arranca. Le doy al precalentador y arranca. Bueno, esa es una falla común que tiene que ver más que nada con el estado del motor o la calidad del gasoil, porque sin precalentar un motor que está bien, por arriba de 10 grados centígrados, no necesita los precalentadores y arranca perfecto. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Espera que quiero encontrar. Estábamos aquí. Acá. Pero tantas ventanas abiertas. Dejar de compartir. La computadora va a manejar de a pares, individuales o con una sola señal a una caja precalentadora. Normalmente tiene dos salidas y precalientan a 2 bujías determinadas, ¿no? Esto sería, vamos a hacerlo así. Bujía 1, 2, 3 y 4. Entonces, si le mando un pulso de masa por acá, precaliento 1 y 4. Si mando un pulso de masa por acá, la EQ, no la CCM, ¿sí? Manejo el 2 y el 3. ¿Por qué lo hicieron así? Porque lo que más consume de corriente, ¿cómo estamos hoy? Esto es una L, precalentadores, ahí está. Lo que más consume al poner contacto va a ser las 4 bujías andando a la vez. Y la computadora está recibiendo por un cable de alimentación el voltaje de batería. Si el voltaje de batería está comprometido, o sea, con los 4 precalentadores la batería se cae de 10 voltios. Si después no va a quedar suficiente, ¿cómo decirlo? Fuerza, suficiente corriente para darle arranque al motor y que gire el motor de arranque, porque se comió en una condición muy fría, de 2 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, por el tiempo de precalentamiento es superior a los 15 segundos. Entonces,
En esos casos, si hay mucho consumo de corriente y poca calidad de tensión de batería, la computadora discrimina, se cayó demasiado, entonces precaliento 2. A lo sumo va a arrancar medio galopando, pero una vez que arrancó, ¿sí? Ya hace el postcalentamiento a los cuatro cilindros. Total, ya está cargando el alternador. Pero la computadora puede tener una sola salida y manejar a los 4 y no tiene esa función de compensación o tratar de limitar la corriente de consumo de los precalentadores para que me quede después suficiente potencia de batería para darle el motor de arranque. Entonces, vamos a tener esto en particular. Y acordate que una vez que arrancó, postcalienta. Ahora, yo dije esto es por arriba de los 10 grados centígrados. O sea, si hace 15 grados, no hay precalentamiento. Pero si yo monitorearía acá con un canal de osciloscopio y monitoreo en cualquiera de las 4 salidas con otro canal de osciloscopio, yo me voy a encontrar al poner contacto, ¿sí? Con lo siguiente. Vamos a poner que esto es canal 1 y esto es canal 2. Canal 1 va a ver la masa que le da la EQ a la cajita precalentadora, que a veces simplemente el bobinado de un relay, ¿sí? A veces sí y a veces no. Y después tener los contactos. Y acá tenemos el positivo y acá tenemos el positivo. ¿Está? De la masa al bobinado pegan los contactos y precalientan de 2. A veces hay electrónica, ¿sí? Cuando la EQ, por ejemplo, no puede manejarlo, algunas de estas unidades tienen un precalentamiento, un tiempo de precalentamiento predeterminado. Entonces, canal 1, ¿sí? Puede haber un retorno de tensión de un voltaje cualquiera, y cuando pongo contacto, si va a precalentar porque hace menos de 10 grados, se va a ir a masa, el tiempo que sea. Si hay justo 10 grados, por ahí el tiempo de precalentamiento son 3 segundos. ¿Sí? Nada más. Y se lo saca. Cosa que en la salida vos vas a tener que hay un retorno. La bujía termina siendo una resistencia calefactora que está puesta a masa, porque está enroscada a la tapa de cilindro. Entonces, acá va a tener masa mientras no esté el positivo. Entonces arranco en masa y cuando le da precalentamiento, ahí está ese pico a 12 voltios y así está el próximo pulso. Ahora, cuando está por debajo de los 10 grados centígrados, por arriba de los 10 grados centígrados, esto era menos de 10 grados centígrados, ¿sí? No más. Cuando estoy por arriba, para no confundirme de vuelta, por arriba de los 10 grados centígrados, vos vas a notar lo siguiente siempre. Porque si no precalienta. Pero cuando vos pones contacto, donde tendría que haber masa, por ejemplo, bueno, lo que manda la computadora es mejor con una punta lógica que con un osciloscopio. Salvo que el osciloscopio, el cocodrilo, como lo que tenés que censar de la compu es masa, en vez de poner cocodrilo masa, ponelo positivo. Porque sin contacto se corta el positivo y no ves nada. Entonces, vamos directamente a la bujía de precalentadora, lo que era el canal 2, para no confundirlo. Entonces, no hay tensión en la bujía, pongo contacto y voy a tener esto. Un pico o una conmutación, o sea, la computadora le da el pulso de masa al precalentador, el precalentador le da el pulso de masa a la bujía, pero no llega a precalentar nada. Y es independiente de la luz de precalentamiento en el tablero. La luz de precalentamiento puede estar apagada y estar precalentando, puede estar prendida y no estar precalentando. No sé por qué hicieron eso, pero hay sistemas y sistemas donde vos analizás con una punta lógica, aunque sea, lo que pasa con el positivo de los precalentadores y el comportamiento de los precalentadores no se corresponde a cómo se ve la luz de precalentadores en el tablero de instrumentos. Esto puede hacer que ni siquiera se prenda una punta lógica, porque por ahí dura 2 milisegundos. ¿Para qué hace la computadora esto? Ya estamos terminando, ¿sí? De darle ese pulsito, justamente para monitorear
si cuando le da el pulso de masa se encuentra con una resistencia, que es el bobinado de relay de adentro del precalentador o del circuito que tenga, porque hay también electrónico, ¿sí? Y en algunos casos puede monitorear que cuando pegue, que va hacia las bujías, tiene un cable que retorna. Entonces, yo te mando el pulso de masa, ¿sí? Puedo analizar la corriente de consumo a través de un circuito interno en la EQ, ¿sí? En la CCM. Entonces, puedo saber si esto está con positivo, porque si no le doy pulso de masa, tiene que haber un retorno positivo. Si yo no tengo un retorno positivo, la computadora se da cuenta, por lógica, no hay retorno positivo, entonces mandamos el código de falla, circuito abierto, comando relay, precalentadores, ¿sí? Por ejemplo. Pero también puede analizar, y en algunos casos hasta analiza si hay una bujía abierta, por las caídas de tensión que produce. O sea, una cosa es que las 4 bujías estén actuando a la vez y se tiene que producir un valor de caída de tensión, o si hay 3, el valor de caída de tensión va a ser un 75%, si solo 2 están activas va a ser un 50% de caída de tensión, y con eso puede determinar si hay bujías que están cortadas, porque son un filamento calefactor. Pero esto lo hace para cerrar y ver si cuando cierra tengo un retorno de positivo, ¿sí? O tengo el comando de positivo. Entonces, si me llegan positivo acá, quiere decir que el relay pegó y están llegando a los 12 volts. Bueno, si hay un problema después de la instalación hacia la bujía, eso no te lo va a poder mostrar. Lo que puedes saber es que el comando del relay funcionó. Entonces, no es para precalentar, sino darle un pulso, medir la corriente de consumo de esto y verificar si tengo el retorno ese de control. ¿Tá? Esto se llama retorno de monitoreo en las EQs. Por ejemplo, en sistemas viejos nafteros existía también en el relay de la bomba de combustible, en los sistemas S4 de Ford, vos veías que el relay de bomba eléctrica del tanque, estamos hablando de nafteros, ¿no? De autos a gasolina, tenías un cable que salía del relay de bomba, del positivo del relay de bomba, que tendría que ir hasta la bomba de combustible, y que volvía a la compu. Ahora, si vos cortabas ese cable, encontrabas un código de falla que te decía que no andaba el relay de bomba. Sin embargo, andaba y no tenía el monitoreo. A veces las soluciones que eran los ingenieros, pues decir, bueno, lo activo 5 milisegundos simplemente para saber que cuando le dé masa tengo un retorno de positivo. Entonces, yo si veo esto en un vehículo que tiene más de 10 grados centígrados, yo sé que el sistema de precalentamiento funciona. Y la otra, si no es mentirle al sensor de temperatura con un potenciómetro de 5K, ¿sí? El potenciómetro común, claro, de electrónica. Vos qué vas a hacer, un extremo a masa y el del medio a la señal, ¿no? Que iría hacia la EQ. Y vas jugando y lo pones, qué sé yo, que de tal manera que en el escáner te marque 0 grados. Entonces vos pones en contacto y vas a ver un tiempo de precalentamiento, ¿sí? Lo pones a menos 5 grados, ¿sí? Menos 5 grados va a haber un poquito más de precalentamiento. Entonces vos ya sabés que funciona, que en realidad no hay precalentamiento a 20 grados centígrados porque el sistema no lo tiene. Ahora, sin precalentamiento el auto no arranca. Bueno, es un problema de presión, de compresión de los cilindros muchas veces. A veces cuando cambian el aceite el auto después no arranca. Arranca la primera vez, lo paran, cuando le van a arrancar al día siguiente, ya no arranca. Y le das un poquito de aerosol, arranca motor y se arranca, o le das 2 segundos a la bujía, 12 voltios y arranca, y hay algo descompensado. O la presión de aceite, que se quedó con una compresión menor porque es menos viscoso el aceite, o las bujías están un poco desgastadas, no las bujías, perdón. Los aros que tengan menos compresión, o sea, pueden pasar varias cosas y a veces se le puede mentir. No puedes mentirle al sensor de temperatura, salvo que pongas un temporizador, cada vez que pongas en contacto que dé una señal que no es real, que le pongo 0 grados para que precaliente siempre, caliente en frío siempre 4 o 5 grados centígrados. No lo puedo dejar mintiendo al sistema con un potenciómetro fijo en 0 grados centígrados, como siempre la temperatura del motor fuera 0 grados centígrados, porque muchas de estas computadoras manejan a los electroventiladores. Entonces, en frío va a arrancar siempre, pero cuando llega a temperatura normal de funcionamiento,
¿sí? Porque el problema es que no arrancan en caliente muchas veces, porque tienen menos compresión, o el aceite hace que esté muy, muy licuado y tampoco pueda levantar suficiente compresión. Y te arranca siempre en frío, en caliente, ahora perfecto, porque le estás inyectando una señal que, como si el motor estuviera más frío, para que la computadora responda con más tiempo de precalentamiento, pero después no te prende el electro. ¿Tá? Pero como son motores de muy alto rendimiento y poca pérdida calórica, a veces ni siquiera prenden el electro en algunos de estos. Salvo una condición de 25, 30, 40 grados de temperatura ambiente, donde sí va a prender el electro seguro. Pero si le hicimos esto con el potenciómetro, no va a prender. Hay algunas, se vende o se puede fabricar, en el caso de estos autos que están un poco desinflados de compresión, un aparatito electrónico que cuando reciba 12 voltios, mienta la computadora en los primeros 10 segundos de poner contacto, como que el motor está a 0 grados, o está a menos 5, o está a menos 10, para que precaliente y que después corte y mande la señal del sensor correcta. Entonces ahí no pierdo, o sea, por un lado precalienta, porque necesito esa ayuda del precalentador para que el vehículo arranque porque está desinflado de compresión. Y por otro lado, a los 10 segundos se restaura la señal, ¿sí? Esto se puede hacer con un temporizador. La señal correcta del sensor para que la ECU ejecute después sus funciones del cambio de caudal de gasol y de avance por temperatura de motor, y aparte que funcione en forma correcta el manejo de los electroventiladores. ¿Bien? Clarísimo. ¿Estamos bien? Estamos muy bien, Bueno. claro la explicación. Perfecto. Bueno, tenemos que dar pata que estamos en la clase número 11 y no sabes la cantidad de cosas que nos faltan. Pero esto es aplicable a todos los sistemas. O sea, vos vas a ver después diferencias que algunos tienen este control, otros no tienen este control. Cambia uno de otro un poco. ¿Sí? Ya te digo, algunos tienen una cajita precalentadora y una sola salida hacia los 4 calentadores, otros tienen 2 salidas y otros hay un diálogo digital. Ya lo vamos a ir viendo. Arrancamos con el más viejo. Espero la clase que viene terminar con todos los sensores y actuadores de este sistema, que van a ser el 90% igual a todo lo que vamos a ver después, pero que se agregan los otros subsistemas que nos interesa también. Listo, muchacho. Conocer la lógica, fundamentalmente la lógica conceptual de cómo funciona el sistema. Lo demás son agregados. Correcto. Esto es la base. Esto va a estar en casi en todos, por ahí de maneras diferentes, pero va a estar. Y después se van agregando cosas. Correcto, entendido. Muy bien, señor. Que tengas un buen día mañana. Será hasta luego. Que sea leve. Gracias. Gracias. Chao, chao.